Aleluya. Bueno, pues bendiciones en el nombre de Jesús por estar otra semana aquí con ustedes compartiendo pues la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que esta es una clase, ¿verdad? Del Espíritu Santo, sabiendo y experimentando el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, pues es importante saber, ¿verdad? Las promesas y lo que tenemos nosotros con el Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, vamos a hacer oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Señor, por otra semana. Te doy gracias, Padre, por la promesa que nos has dado, la promesa del Espíritu Santo, Señor. Te agradezco, Señor, que hemos recibido un espíritu, el espíritu de adopción y no el espíritu de este mundo, Padre. Te doy gracias, Señor, y te doy gracias, Espíritu Santo, que seas tú el que hable a través de mí en esta llamada y que los hermanos y las hermanas se edifiquen y que podamos entender todos lo que es caminar contigo, Espíritu Santo, en todo momento. Te agradecemos esta noche por palabra, por profetizar y todos los dones que tú das, Espíritu Santo. Te damos las gracias y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues es un privilegio, ¿verdad? Hacer esta llamada y pues hablar del Espíritu Santo porque creo que pues muchas veces no se habla demasiado, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? No se habla demasiado. Poder, pues, comparar, ¿verdad? ¿Qué es el poder de Dios y qué no es el poder de Dios? Lo había repetido anteriormente, pues que desafortunadamente hay muchos ministerios donde el enemigo se está infiltrando y todo lo que ven que sean manifestaciones o poder, eso no quiere decir que todo viene de Dios. Hay cosas que el enemigo imita y hay cosas que el enemigo quiere atrapar a la gente de Dios para salirse de los caminos de Dios. Hay mucho profeta falso en estos tiempos y bueno, la Biblia nos habla sobre eso. La Biblia habla de que va a haber falsos profetas, falsos maestros, falsas manifestaciones. Y eso lo he visto una y otra vez. Y para mí, pues es alarmante. Para mí, pues es una pena para la gente que solamente se atraen al poder, pero no quieren saber nada de la palabra, no quieren saber nada de cómo es que funciona el Espíritu Santo. Y si nosotros no nos educamos a cómo es que trabaja el Espíritu Santo, ¿verdad? No solamente leer sobre él y solamente ser una doctrina, sino también experimentar al Espíritu Santo al día. Yo te puedo decir que yo he experimentado muchas cosas sobrenaturales con el Espíritu Santo que a lo mejor gente no me va a creer o a lo mejor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo sé mi relación que yo tengo con el Señor, yo sé lo que el Espíritu Santo puede hacer y cómo es que Él habla a través, pues, de su gente y a través de nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo sabemos que en el Nuevo Testamento, Él vive en nosotros. Él no viene y Él se va, ¿verdad? Él mora en nosotros, Él sigue en nosotros para poder hacer las mismas obras que Jesús hizo aquí en la tierra. Y es por eso que el Espíritu Santo está aquí. Porque si recordamos, ¿verdad? Cuando los discípulos estaban tristes, cuando no querían que Jesús se fuera, y Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, porque si yo no me voy, yo no puedo mandar el Espíritu. Así es que muchas veces nosotros desearíamos, ¿verdad? Que Jesús ya estuviera aquí, pero pues la palabra nos dice que tenemos que estar ocupados hasta que su regreso de Él. Y es por eso que se ha mandado el Espíritu Santo, pues para seguir destruyendo las obras del enemigo
Y el mismo trabajo, ¿verdad? La misma descripción que Jesús tuvo aquí en la tierra es lo mismo que tenemos nosotros. No hay ninguna diferencia. Y bueno, a mí lo que me gusta mucho de caminar pues en el Espíritu y escuchar al Espíritu Santo es porque Él constantemente está hablando. Y no es necesario a veces que uno entre en una oración tan profunda, profunda para poder escuchar al Espíritu Santo. Tal vez al principio sí, ¿verdad? Porque estás entrenando tus oídos, estás entrenando cuándo es la voz del Espíritu Santo, cuándo es la voz, tu propia voz o hasta cuándo es la voz del enemigo, ¿verdad? Pero cuando yo aprendí, pues a mí yo hacía preguntas al Espíritu Santo, yo hacía preguntas al Señor, ok, pues si este eres tú, pues demuéstramelo, ¿verdad? Que eres tú a través de tu palabra. Y había veces que me venían, en aquel momento cuando yo empezaba mi caminar y quería todo lo de Dios, yo le preguntaba al Espíritu Santo ciertas cosas y me daba escrituras que yo ni sabían que eran escrituras hasta después que yo iba, me llegaba como una palabra, como una frase, y yo sabía que era el Espíritu Santo porque yo no hablo de esa manera. Entonces, cuando yo iba y lo buscaba en la computadora, porque en ese tiempo pues no sabía bien la palabra ni nada de eso, entonces eran escrituras con las que el Espíritu Santo me estaba hablando. Pues yo me quedaba sorprendido porque digo, wow. Y digo, ¿será coincidencia o será que en realidad el Espíritu Santo me está hablando? Pero cuando hay una comunicación constante con el Espíritu Santo, tú vas a ver cómo es que Él constantemente te está hablando. Él constantemente te está dando solución a cada problema que nosotros tenemos. Simplemente que a veces alrededor de la tormenta no aprendemos a quedarnos callados. No aprendemos a estar en silencio, no solamente físicamente, pero internamente, porque hay pensamientos, hay preocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tenemos que empezar a entrenar para poder escuchar al Espíritu Santo simplemente, primero tener fe que el Espíritu Santo te va a hablar. Es lo mismo cuando nosotros vamos y ponemos manos a los enfermos, tenemos esa fe que ellos van a sanar. Pues de la misma manera cuando nosotros nos quedamos callados y queremos escuchar del Espíritu Santo. Amén. Y pues bueno, esa es una de de las formas en que uno puede entrenar, empezar a escuchar al Espíritu Santo. Y claro, todo lo comparamos con la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo no te va a decir, bueno, yo estoy casado y el Espíritu Santo no me va a decir, bueno, divórciate y vete a casar con esta otra persona. Bueno, sabemos que eso no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que aprender a discernir lo que es la voz del Señor, lo que es la voz de nosotros y lo que es la voz del enemigo, porque va a veces que el enemigo va a hablar también. Y entonces tenemos que aprender pues a comparar y a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y bueno, voy a leer aquí, dice, características y promesas del Espíritu Santo que están conectados a nosotros. Dice aquí, Él camina en nosotros, Él habla en nosotros, Él habita en nosotros, Él nos guía, Él nos enseña, Él trae a nuestra memoria las palabras de Jesús, Él nos enseña cosas que vienen, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Él escudriña las cosas profundas de Dios y las revela a nosotros. Él, a- en, perdón, Él ora la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Él nos dirige a matar a las obras de la carne. Él nos consuela. Él nos revela a Jesús a nosotros. Él nos convita de pecado, ¿verdad? Esas son unas descripciones del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y sabemos que pues Él camina en nosotros. Donde nosotros caminamos, Él va a caminar con nosotros. ¿Por qué? Porque somos
un solo espíritu. Dejemos de pensar que aquí estoy yo, César, y aquí está el Espíritu. No, nosotros somos uno solo. El Espíritu Santo vive en mí, así es que cuando yo me muevo, el Espíritu Santo se mueve. Cuando yo camino, Él camina conmigo porque Él está adentro de mí. Dice aquí, Él habla a nosotros. Y yo creo que algunas personas lo han experimentado, vuelvo a repetir, porque Él constantemente está hablando. Y no es necesario que el Espíritu Santo a veces hable con una palabra. Vuelvo a repetir, hay veces que el Espíritu Santo te va a poner una impresión, hay veces que el Espíritu Santo te va a poner un pensamiento, hay veces que el Espíritu Santo te va a poner algo en tu corazón. El Espíritu Santo no es limitado. Cómo habla el Señor no es limitado. Hay veces que yo le doy una palabra profética tal vez a alguien y no es necesario que escuche al Espíritu Santo, sino a veces es el saber, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de toda verdad. Él sabe todo, a pesar de que yo no conozco a la persona, pero yo es como si yo conociera a esa persona y por fe pues yo hablo estas cosas. Y claro, siempre pregunto a la persona, ¿esto te confirma algo? ¿Esto te habla algo? Y está bien preguntar. Y si a veces te dicen la persona, ¿sabes qué? Pues esto no, tal vez no tiene sentido, está bien, porque después hay pasado muchas veces donde las personas dicen, oh, sí, ahora recordé, sí, hace un par de años esto pasó. O tal vez esa palabra no era directa para esa persona, pero tal vez era para un familiar de esa persona. Y después vienen, oh, sí, mi primo o mi prima, o tal vez mi amiga estaban pasando por esto y bla, 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 bla. Entonces, a través de esa palabra que tú le has dado a ellos, ahora habla vida sobre esa persona. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que en la iglesia yo veo un hermano, una hermana y de repente me llega una palabra o tengo una impresión, ¿verdad? Que están pasando pues tal vez, vamos a decir, algo financiero, ¿verdad? Entonces yo voy por fe y le digo, hermano, hermana, tengo una palabra para ti y quiero decirte que las promesas del Señor son para ti y que nada te va a faltar. Tus finanzas se van a multiplicar en el nombre de Jesús. Y pum, hablo vida sobre ellos. Nunca vayan a dar una palabra y siempre y decir, oye, yo presiento como que tú no tienes dinero, pero el Señor te va a bendecir. Yo siento como que hay como un miedo o algo así, pero está bien, no te preocupes, tú solamente ora y eso se va a quitar. Eso no se hace así. Si uno va a dar una palabra, va a dar una palabra para edificar a la persona, para levantarla, ¿verdad? Para edificar, para exhortar, ¿verdad? Entonces, recuerden que nosotros tenemos la solución y esa solución es el Espíritu Santo, es Cristo en nosotros. Hay poder en nuestras palabras. Así es que vuelvo a repetir, cuando usted vaya y di una palabra para alguien, no solamente lo deje ahí con una sola palabra, no, háblale vida a esa situación. Y esa es la manera como que el Espíritu Santo se mueve. Y hay veces que cuando uno va a dar una palabra para alguien, y dicen, bueno, pues que nomás me llegó una palabra, no sé qué más decir. Bueno, tal vez no sabrá al momento, pero cuando usted por fe va y le habla a esa persona, así como usted está hablando, el Señor le está poniendo más palabras en su boca. Ha habido ocasiones donde yo hago oración por la gente y de repente digo cosas que yo ni siquiera dije, ni siquiera pensaba decir eso, no sé ni por qué dije eso. Pero era una palabra que al momento se necesitaba. Era una palabra que al momento esa persona necesitaba. Así es que cuando nosotros empezamos a operar en fe y a estrechar más nuestra fe, es ahí donde el Señor se empieza a mover más. Si nosotros siempre operamos por miedo, seré yo, sería el Espíritu Santo, no sé, a lo mejor son ideas que yo tengo, a lo mejor esto no es cierto. ¿Y cómo vas a saber si no pregunta? ¿Cómo vas a saber si no va
y le da esa palabra a ese hermano y esa hermana. Eso no lo hace un falso profeta si no tuvo una palabra correcta. Recuerden que cuando nosotros recibimos una palabra del Señor para otra persona, de la manera en que usted lo va a hablar es como si un padre le estuviera hablando a un hijo. Y siempre filtre todo con la mente de Cristo. Es así como vamos a dar una palabra. Amén. Dice aquí, Él habita en nosotros, eso lo sabemos. Él nos guía. Él nos guía a toda verdad. Yo creo que ya platiqué mi testimonio cuando yo estaba en la Florida y pues pasé por un rato malo, ¿verdad? Porque pues había gente que estaban haciendo cosas que al contrario del ministerio. Y entonces, pues nada, pasé un rato malo y el Señor me habló y me dijo pues que aprendiera a perdonar. Y pues los tuve que perdonar y al final de cuentas, pues fue el Espíritu Santo que me guió, ¿verdad? Para estar aquí en Texas. Y bueno, si yo no le hubiera puesto atención al Señor, o si yo no hubiera sabido cómo es que el Señor habla, pues yo todavía estuviera en la Florida y no estuviera aquí haciendo lo que hoy estoy haciendo aquí, que es edificando al pueblo latino, ¿verdad? Y pues bueno, gracias al Señor, pues que fui obediente a su palabra, fui obediente a cuando Él habló. Así es que hermanos, no es difícil escuchar al Espíritu Santo, no es difícil hacer las obras del Señor. Es simplemente la pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a arriesgar cosas? ¿Estás dispuesto tal vez a hacer el ridículo a veces? ¿Estás dispuesto a que ese miedo, ¿verdad? Lo combatas. Porque es como, por ejemplo, cuando nosotros al principio aprendemos de poder, aprendemos de sanar a los enfermos y queremos ir a sanar a un enfermo, primero como que nos entra el miedo, primero como que hay esa duda, ¿me entiendes? Al principio cuando uno empieza, pero ya después que lo va haciendo una y otra vez, eso se quita. Es lo mismo cuando el Espíritu Santo habla. Es lo mismo cuando le damos una palabra a alguien, que ese miedo se quite. Y es así, vas a saber que el Señor te está usando, porque a veces es lo obvio y a veces no es lo obvio. A veces cosas son reveladas solamente por el Espíritu y tenemos que aprender a discernir su voz. Amén. Dice aquí, Él nos enseña. Sabemos que Él es el maestro, es el que nos enseña toda verdad, ¿verdad? Ha habido ocasiones en mi vida donde he pasado por problemas, donde he pasado por situaciones y de repente, bueno, a mí todavía me sigue sorprendiendo, ¿verdad? Porque de repente puedo estar acostado, puedo estar haciendo una cosa y de repente me llega una palabra, que vaya a leer cierta palabra en la Biblia. Y no es coincidencia que lo que estoy yo pasando en ese instante, el Espíritu Santo me está dirigiendo a esa escritura. Eso es lo que me sorprende a veces, de lo bueno que es el Señor. Y entonces, vuelvo a repetir, el Espíritu Santo se puede expresar de todas maneras. Es simplemente estar atento a cuando Él hable. Si usted de repente está haciendo algo y le llega un pensamiento, vamos a decir, una persona, y no se le quita de la mente, no sé por qué esta persona no se me quita de la mente, es porque el Señor le está diciendo que esa persona necesita oración en ese momento. Y no tenga pena. Háblele por teléfono, mándele un mensaje a esa persona. Estás en mi corazón, quiero decirte que estoy haciendo oración por ti, ¿verdad? Y si puedes, pues habla por teléfono para tener más detalles y poder, pues, atacar al enemigo. Es así como Dios trabaja. Dios trabaja de muchas maneras, hermanos. A mí me sorprende también porque, por ejemplo, en la China, hay iglesias subterráneas, ¿verdad? Porque en la China no aceptan el cristianismo. Solo los chinos se tienen que ir a iglesias subterráneas y ellos se van
como eso de las 3, creo que son como entre las 2 o 3, 4 de la mañana, pero de la manera en que ellos se invitan uno al otro es por el Espíritu. No es poner un anuncio en el Facebook o anunciarlo allá afuera. No. Por medio del Espíritu Santo, ellos se comunican en qué lugar y a qué hora van a estar ahí. Eso es sorprendente. Y es así en ese nivel donde nosotros tenemos que estar. En ese nivel nosotros tenemos que estar, porque dice la palabra, ¿verdad? Que en los últimos días nosotros vamos a ser perseguidos y que el Espíritu Santo nos va a decir qué decir. Pero si no sabemos discernir lo que el Espíritu está diciendo, si no sabemos discernir su voz, ¿cómo vamos a saber lo que el Espíritu va a decir? ¿O cómo podemos discernir si hay un lobo en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder discernir lo que está pasando? Cuando el Espíritu Santo está alertando a gente, está alertando a ciertas personas, pero lo estamos ignorando porque ¿seré yo? ¿Seré el Espíritu? No sé, a lo mejor no me estoy viendo cosas. Puedo repetir, no el hecho de que estamos en una iglesia, no el hecho de que estamos en un edificio, ¿verdad? Con hermanos y hermanas, no todo mundo es un hermano o una hermana. La palabra dice que hay falsos hermanos, hay falsos profetas, hay lobos entre nosotros. Y es por eso que el Espíritu Santo a hoy, Él quiere que su pueblo, que puedan discernir su palabra. Tenemos que empezar a hacer esto porque tiempos malos vienen y nosotros tenemos que estar preparados. Cuando el Espíritu te diga, haz esto, lo tenemos que hacer. Cuando el Espíritu Santo te diga, haz el otro, lo tenemos que hacer, lo tenemos que obedecer. Amén. Dice aquí, Él nos trae a nuestra memoria las palabras de Jesús. Y eso es muy cierto, porque yo igual cuando estoy haciendo oración, tal vez el Señor, el Espíritu Santo, me trae a memoria una cierta escritura, tal vez que Jesús dijo, una cierta escritura que tal vez Jesús, un pasaje, ¿me entiendes? Al momento de lo que está pasando, el Espíritu Santo me está recordando de esa cierta escritura, me está recordando de lo que dijo Jesús. Va a haber veces Va a haber veces que vamos a ministrar a gente y tal vez la gente, te voy a poner un ejemplo. Yo he ido a ministrar a gente pues que ya ha estado muerta, ¿verdad? Y pues voy a los hospitales o así. Y pues claro, las familias se pone como locas, se pone como histérica, se ponen a llorar, etcétera. Entonces, uno tiene que estar tratar de concentrar en lo que uno está. Y a veces en el medio del caos, el Espíritu Santo me recuerda de una cierta escritura o me recuerda de una cierta cosa en la palabra que me calma a mí mismo para no poner atención a lo que está pasando alrededor mío. Por eso que digo que es importante saber cuando el Espíritu Santo nos habla y cuando Él no, ¿verdad? El amor de Dios fue derramado a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Eso lo sabemos. Él escudriña las cosas profundas de Dios y las revela a nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque el Espíritu Santo es el que revela todas las cosas profundas del Señor. Es como, por ejemplo, esa vaca sagrada, ¿verdad? Donde dice que somos guiados por el Espíritu Santo, donde la gente piensa que todo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo todos los días. Aún así sabiendo la palabra, aún así sabiendo lo bueno que hacer. No, si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros y sabemos la palabra, sabemos exactamente lo que nuestro Dios piensa. Sabemos lo que nuestro Jesús haría en un momento de necesidad, en un momento
donde tal vez tenemos que expulsar un demonio, tal vez tenemos que sanar, tal vez tenemos que alimentar a una persona. Y nosotros sabemos cómo Dios piensa porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Desafortunadamente, pues mucha gente, ¿verdad? Piensa que ser humilde es siempre decir, no, es que yo no sé cómo piensa Dios. Y bueno, si usted no sabe cómo piensa Dios es porque usted no está en la palabra. Si usted no sabe cómo piensa Dios es porque siguen ignorantes y no podemos seguir ignorantes a la palabra, porque el Señor tiene mucho que ofrecer. Muchas de las veces, y voy a hablar un poquito de esto, muchas de las veces la gente piensa que simplemente Cristo murió y hasta ahí todo paró. Simplemente voy a recibir al Señor y hasta ahí todo paró. Ya compré mi ticket para ir a los cielos y hasta ahí fue todo. No, eso no es. Cuando nosotros dijimos sí a Cristo, morimos con Él y resucitamos con Él para vivir una vida resucitada en Él, una vida muerta a la carne y una vida resucitada en Él. Es por eso, ¿verdad? Que nosotros sabemos lo que el Señor piensa. Nosotros hemos recibido no solamente a Jesús, sino hemos recibido al Padre, hemos recibido al Hijo y hemos recibido al Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, nosotros sabemos lo que el Señor quiere de nosotros. Preguntar algo al Señor que te ha dicho qué hacer es ser un necio. Preguntar algo al Señor que te dijo qué ya hacer, seguimos en ignorancia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos una mente sana, tenemos una mente donde nosotros sabemos y tenemos el ADN del Señor donde sabemos qué hacer en cualquier circunstancia. Amén. Dice aquí, Él ora la perfecta voluntad de Dios por nosotros. Sabemos que la palabra dice también que cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Y es por eso que a veces orar en lenguas es muy importante. Si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y ha recibido su lenguaje, no pare, porque muchas de las veces la gente empieza a hacer oración en lenguas y lo hace una, dos veces o tal vez nada más una vez y hasta ahí paran y nunca más vuelven a hablar y se les hace difícil volver a hablar otra vez en lenguas. Es muy importante ejercitar todo lo que el Señor nos ha dado. Si Él dice que podemos hablar en lenguas, pues entonces vamos a hablar en lenguas. Le voy a platicar otra historia donde una ocasión de regreso a la casa del trabajo, eh, empecé a orar en lenguas, empecé a orar en lenguas. Yo ni sabía ni por qué, no tenía ni ninguna dirección ni nada, simplemente yo empecé a hablar en lenguas. Bueno, como a los 5 minutos, atrás de mí había un camión grandísimo, esos que tienen 18 llantas, una traila, y venía así, y el señor no se había fijado, yo creo, entonces ya vía desde allá atrás que trataba de parar, pero las llantas ya se estaban deslizando para pegarme hacia atrás. Me hubiera matado. Bueno, gracias a Dios, pues él pudo desviarse y no me pegó. Pero yo creo en mi corazón que cuando yo empecé a orar en lenguas, fue el Señor que me estaba protegiendo de lo que ya venía. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros cuando hacemos oración en lenguas, a veces no sabemos por qué lo estamos haciendo a veces, ¿me entiendes? Pero está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces la mente carnal dice, pero ¿qué estoy diciendo? Me escucho mal. ¿Qué estoy diciendo? Me escucho como loco. No sé ni por qué estoy haciendo eso. Bueno, usted no sabrá, pero el Espíritu sí sabe. Dejémonos de una mentalidad carnal, porque si queremos vivir en lo que es sobrenatural, si queremos vivir en las promesas del Señor, si queremos vivir en el poder del Espíritu Santo, vamos a tener que hacer cosas que a veces hasta para el mundo, ¿verdad? Es loco, pero no es para Dios. Porque en primera,
usted está honrando lo que el Señor ya le dio. Así es que si usted habla en lenguas, hable en lenguas, no le importa de quién está ahí, si está un amigo, una amiga, si está la familia, si están en la iglesia, donde sea. Y muchas veces si le ayuda al principio, cierre sus ojos y olvídese de quién está alrededor de usted. Si por lo menos se entrenan de 2 a 3 minutos todos los días a hablar en lenguas, vas a ver poco a poquito, vas a ir en 5, 10 minutos, 20 minutos y vas a ver cómo el Espíritu Santo se va a poder manifestar en ti. Vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a empezar a dar visiones, te va a empezar a dar sueños y cosas así. Y vas a poder discernir más su voz. Aquí en el ministerio, todos los días a las 8:30, todos nos reunimos, ¿verdad? Todos los que trabajan ahí y por 5 minutos hacemos declaraciones, por 5 minutos hablamos en lenguas y los otros 5 minutos nos callamos y dejamos que el Espíritu Santo hable. Ese es un ejercicio que pueden ustedes hacer todos los días. Y no es necesario que se tiene que mirar así, ¿verdad? Lo pueden hacer de diferentes maneras. Pero el chiste es que se sigan entrenando, sigan, sigan, sigan. Hermanos, no solamente es leer la palabra y hasta ahí se quedó, es hacer la palabra también, es saber cómo caminar con el Espíritu Santo. Porque si nosotros tenemos esa herramienta que es el Espíritu Santo y nunca lo usamos, nunca vamos a llegar a la estatura en el que Jesús caminó. Simplemente vamos a tener información aquí, vamos a tener una doctrina aquí y hasta ahí se acabó. No, nosotros tenemos que operar en todo lo que Jesús hizo. Exactamente. Si Jesús sanó, nosotros vamos a sanar. Si Jesús expulsó demonios, nosotros vamos a expulsar demonios. Si el propio Jesús profetizó, nosotros vamos a profetizar. Si Jesús hizo milagros, nosotros vamos a hacer milagros. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia porque es el mismo espíritu que está en nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que da todos los dones. Una persona no tiene que ponerle la mano a usted, ¿verdad? Para darle el don de profetizar. Yo no le tengo que poner la mano a usted para un don de sanar. No, el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo que vive en nosotros, es el mismo Espíritu que da todos esos dones. La única cosa que dice en la Biblia que cuando uno impone manos a alguien es para recibir el Espíritu Santo y para sanar. Pero estamos hablando ahora de los dones. Ese es simplemente lo que dice la Biblia. La Biblia nunca dice poner la mano a alguien para que reciba el don de profetizar. Poner la mano a alguien para que reciban la unción de tal y tal. La palabra nunca dice eso, hermanos. Porque si seguimos buscando en otras gentes el don de esto y del otro, cuando lo tenemos ya adentro de nosotros, ¿cómo crees que le hace sentir al Espíritu Santo cuando nosotros estamos preguntando por algo que ya está en nosotros? ¿Verdad? Es como, por ejemplo, si yo fuera sabiendo que mi papá, ¿verdad? Me va a prestar dinero, me va a dar dinero, sabiendo que él estando ahí presente y me lo puede dar, voy y le pregunto a otro hombre, ¿cómo le va a hacer sentir a mi papá? Pues se va a sentir mal, ¿verdad? Va a decir, pero ¿por qué no viniste conmigo si yo soy tu padre, tú puedes confiar en mí, pero estás confiando en otra persona? ¿Me entiendes? Y es por eso que tenemos que entender que el Espíritu Santo siempre está dispuesto a hacer las obras del Señor, siempre está dispuesto a ejecutar ese poder. El Espíritu Santo tenemos que recordar que Él es el que nos ayuda. Y si no le damos a Él nada en que nos ayude, ¿cómo es que Él se puede mover? Ya sea, vuelvo a repetir, si nos movemos en sanación, liberación, dar una palabra o etcétera, etcétera. El Espíritu Santo no es limitado.
Nosotros somos la limitación a veces para Dios. Ha habido veces que yo le hablo a una persona y de repente yo le digo, tú estabas en mi mente y esto y esto y esto fue lo que yo vi y te quiero decir que pues no estás solo, el Señor está contigo, empiezo a hacer oración por esa persona y cuando usted viene así, con el poder del Espíritu Santo, con una palabra así, la puerta se abre hasta aún más para ministrar a esa gente, porque ahora pueden ver que el Señor es aún mucho más real. La gente, le voy a decir, la gente de la calle no va a entender la palabra de Dios. Otra gente, tal vez sus familiares, no van a entender la palabra de Dios. Pero si usted viene con el poder del Espíritu Santo, es ahí donde usted puede ministrar, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Es ahí donde sus corazones se abren y dicen, wow, Dios es real, pues platícame más de Él. ¿Qué es esto, esto y el otro? Pero muchas de las veces yo he visto también a personas que vienen y no te estoy diciendo que hay algo malo con la palabra, claro que no, porque por la palabra es que nosotros vivimos. Pero cuando salimos a las calles es algo diferente, no es como en el mundo de cristianos, no es como en el mundo de la iglesia. Tenemos que venir con el poder, porque eso es lo que ellos quieren ver. Porque mucha gente sabe tanta escritura y está bien, y los empiezan a decir escritura, 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 y van a decir, otro religioso viene aquí. Otro religioso nada más viene aquí con palabras. Pero si usted viene con el poder y después con la palabra, usted va a ver cómo el Señor se va a manifestar a través de usted y cómo el Señor se va a mover a través de esa persona. Y es por eso que vuelvo a repetir, es importante saber cuando el Espíritu Santo está hablando. Ha habido ocasiones cuando ministro en las calles donde el Espíritu Santo me enseña hasta en mi cuerpo si hay un dolor en la otra persona. ¿Y a qué me refiero? En una ocasión, cuando yo trabajaba para esta compañía cambiando baterías en la calle, había una muchachita y de repente en mi tobillo sentí así como caliente. Entonces yo dije, ok, Espíritu Santo, si este eres tú que me estás diciendo que ella tiene dolor en el tobillo, entonces me lo vas a tener que confirmar otra vez. Pues él me lo confirmó y sentí como caliente en mi tobillo y creo que fue el derecho. Entonces cuando yo fui y le dije a la muchacha, le digo, yo sé que vas a pensar que estoy loco, le digo, pero yo creo en Dios y yo creo en el Espíritu Santo y yo creo que Él habla. Y te quiero hacer una pregunta y si me dices que no está bien, no te preocupes, pero tienes un dolor en tu tobillo derecho. Y ella se quedó así con la boca abierta. Y después me dice, ¿por qué? Le digo, porque el Señor me dijo que tenías este dolor y cuando el Señor habla es porque el Señor quiere hacer algo. Entonces ella empezó a llorar, empezó a llorar así con un sentimiento porque la presencia del Señor estaba ahí. Y dice, sí, dice, puedes orar por mí. Simplemente yo le hablé vida a ese tobillo, le dije, en el nombre de Jesús, eres sano ahora, sana ahora, todo dolor se va ahora fuera en el nombre de Jesús y eso se fue. Entonces ella se quedó sorprendida y dice ella que ella tuvo un accidente y que por eso ella estaba con ese dolor. Entonces fue ahí donde le pude explicar a ella por qué es que podemos hacer estas cosas. ¿Por qué razón, verdad? Jesús murió en esa cruz. ¿Por qué fue él, por sus llagas de él, somos nosotros curados? Entonces fue ahí donde pude plantar la semilla. Fue ahí donde tal vez una muchacha que va a decir, bueno, este loco viene aquí, ¿verdad? Donde la muchacha completamente ella abrió su corazón para yo poder hablar de la palabra de Dios. Pero vuelvo a repetir, vine con algo,
con una herramienta, por decir, ¿verdad? Y eso fue lo que el Espíritu Santo me estaba hablando. Por eso que les digo que el Espíritu Santo no es limitado. El Espíritu Santo habla de todas maneras. Así es que puede ser ya sea una impresión en su cuerpo, ya puede ser una palabra, ya puede ser un pensamiento, ya puede ser algo que les ha puesto, simplemente es el saber, ¿verdad? El Espíritu Santo no es limitado. Pero antes de acabar esta clase, espero que le haya sido pues de bendición para ustedes. También quiero ser interactivo. Quiero que nosotros podamos hablar en lenguas en este momento, el que pueda hablar en lenguas. Así es que si pueden abrir su micrófono, por favor, abran su micrófono. Todos abran su micrófono. Vamos a orar en lenguas. Y si usted no habla en lenguas, ahora mismo vamos a estar en un solo de acuerdo que usted va a comenzar a hablar en lenguas, que usted va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Así es que vamos a hablar en lenguas, les voy a dar instrucciones y solamente pongan atención. Amén. Bueno, comencemos. Re mananama, shete rema soto reshete rema soto reshekerema. Re bararaba soto reshete rema soto reshete rema soto reshekerema sheterema. Re bararaba soto reshete rema sheterema soto reshete rema soto reshekerema. Re bararaba soto reshete rema soto reshete rema sheterema soto reshekerema soto reshekerema sheterema. Re bararaba soto resheterema soto resheterema soto resheterema soto reshekerema. Erereba soto resheterema soto resheterema soto reshekerema soto reshekerema. Erereba sayaraba soto reshekerema soto reshekerema soto resheterema. Re barabararaba soto resheterema soto resheterema soto reshe. Re erereba sayarama soto reshekerema soto reshekerema. Re barararaba soto soto resheterema sheterema sheterema sheterema. Re erereba soto resheterema sheterema 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 sheterema. Re erereba satarama satarama sheterema sheterema she. Erereba sayarama soto reshekerema soto reshekerema. Re tererere shekerema sayarama soto reshekerema. Re erereba soto reshekerema soto resheterema soto reshekerema. Re tererema soto resheterema soto resheterema soto reshekerema soto reshe. Re ni 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 ma na 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 ma soto resheterema soto resheterema. Ererere basayarama soto resheterema kuraba soto resheterema. Re de de ananana sharara sataraba soto resheterema sheterema. Taraba sheterema soto resheterema soto resheterema sheterema sheterema. Sheterema soto resheterema soto resheterema sheterema. Ba 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 sitere sheterema soto resheterema satarama. Ah, ra 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 ba soto resheterema sheterema soto reshekerema sheterema. Re tereri atarara ra 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 ba sheterema soto resheterema sheterema sheterema. Re kerema satarama sheterema sheterema soto reshekema. Re tererema soto rema seterema satarama sheterema. Re keterema satarama sheterema. Paren, paren, paren. Ahora den un respiro profundo. Y ahora, si nunca lo han hecho, ahora traten de orar internamente. No hablen, simplemente oren por dentro en lenguas. Eso a veces yo lo hago cuando no puedo dormir, empiezo a hablar en lenguas internamente.
Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Quiero que abran su ventana donde pueden haber todos los participantes que están aquí. ¿Ok? Y lo que van a hacer, a pesar de que si no tienen fotos, si no tienen video, está bien, no hay problema. Y usted le va a preguntar al Espíritu Santo, ¿quién necesita una palabra aquí? Y por fe usted va a dar esa palabra y la otra persona después de que usted dé esa palabra va a confirmar lo que usted está diciendo. Así es que si alguien está listo, simplemente abre su micrófono y para quién es esa palabra. Y también trate de no hacerlo largo, trate de hacerlo corto. La primera palabra que yo voy a dar es para Mario Cheng. Hermano, yo lo bendigo en el nombre de Jesús y solamente quiero decirle que usted no está solo. Usted a veces se siente solo, siente una soledad, pero el Señor nunca lo dejará ni lo desamparará. Hablo vida sobre usted, vida en Jesucristo. Cualquier aflicción que lo está poniendo, tal vez en momentos donde se siente solo, donde se siente desamparado, tal vez, a veces tal vez sin dirección, pero usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene vida en usted, siga adelante, levántese en el nombre de Jesús. Veo que usted es un hombre trabajador también. Y eso lo bendigo ahora y continúe, no pare en el nombre de Jesús. Y si quiere abrir su micrófono, hermano, para confirmar. Sí, hermano, te agradezco mucho, Latán, por tus palabras. Las recibo en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más? No tengan pena, está bien. Si tal vez es una sola palabra, una imagen, a veces no hace sentido para nosotros, pero tal vez hace sentido para la otra persona. Hermano, tengo una palabra para Karen, Karina, Karena. Eh, Dios Gra- está Gracias. contigo. Dios está contigo. Eh, y me dice que ten paz, tranquilidad y fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano Mario. Yo la recibo. Yo recibo esa palabra de tener paz y tranquilidad. Sí, sí la necesito. Y estoy en esa posición de tomarme de las promesas de Dios, de su palabra, y llevar mi situación que me afecta, ponerla
en paz y en tranquilidad y confianza. Gracias, hermano. Amén, amén, hermano. Dios habló Sí, ahí. Dios, definitivamente. Amén. amén. Aleluya, gracias Señor. ¿Alguien más? Si nunca lo hacen, nunca van a saber. Yo, mi hermano, tengo una palabra para el hermano Jean-Pierre. El Señor me dice que tengas paz y que estés tranquilo en todo momento, que Él nunca dejará que te falte nada. Siempre va a suplir todas tus necesidades. Amén, hermano. Amén. Recibo esa palabra. Recibo esa palabra. Ha sido un tiempo de preguntar al Señor mucho sobre eso. Y, y recibo eso. Amén. Hermano César está con su micrófono desactivado. Oh, perdón. Digo que buen trabajo, hermano Mateo. Muy bien. ¿Alguien más? No tengan pena, que si nunca lo hicieron anteriormente, no sé, está bien. Estamos aquí para practicar, estamos aquí para aprender. Amén. So, ¿quién es el siguiente? Yo tengo palabra para Kerena. Amén. Gracias. Si el Señor te dice que Él es el que renueva tus fuerzas, que no son tus fuerzas, son las de Él. Él es el que te va a sostener en el nombre de Jesús. Eso es todo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Amén. Ok, ¿quién más? Yo, un versículo, lo voy a leer para que, ¿Para quién es, para, hermano? para el hermano Coco, Don Coco, es creo que solo voy a leer la palabra, me imagino que va a tener sentido para él, porque Ok, no tengo está bien. palabras extra. Es Juan 15, del 2 al 11, que dice que Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Amén y amén. Hermano, ¿dijiste Coco? Sí, don Coco. Amén. Gracias, gracias hermano, infinitamente, realmente tan hermosa palabra, me compromete para seguir con más fuerzas en, en el árbol y no separarme en ningún momento, cada vez más comprometido con el camino de Dios, sabiendo que Él vive en nosotros y poder seguir trabajando en los negocios del Señor. Gracias, hermano querido. Buenas noches. Hermana, Mm, ¿podrías compartir la escritura, por favor? Sí, La que acaba. es Juan 15, del versículo 2 al 11. Gracias. Yo tengo también una palabra para el hermano Coco, Vivian y Coco.
Es en el Salmo 92:10, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo, que es usted, hermano, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Muchas Amén. gracias, hermana Patricia. Pueden pasar los años, pero vemos que el Señor nos da cada día más fuerzas. Como dice la palabra, como acaba de leer la hermana, estamos realmente muy fortalecidos como pareja para seguir en el camino del Señor. Y no Amén. importan los años que podamos tener, pero seguir realmente actuando como Dios quiere que actuemos. Él renueva nuestras fuerzas todos los días. Gracias, hermana Patricia. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén y amén. Podemos hacer uno más si alguien más tiene otra palabra. Ok, parece que nadie más. Bueno, pues espero que esto no pare aquí porque esto es algo que podemos hacer todos los días. Es así como yo aprendí. Si no escucharon mi historia anteriormente, cómo fue que yo aprendí, fue que yo quería saber todo cómo funcionaba el Espíritu Santo. So, cuando yo empecé, todo el mundo tiene Facebook y todo el mundo puede ver las fotos de sus amigos. Y yo preguntaba al Señor, ok, Señor, ¿quién necesita oración? Que el Señor me señalaba una cierta persona. No es que el Señor ponía el dedo así, ¿verdad? Pero cuando hay un montón de fotos, ¿verdad? Una cierta persona es la que resalta más. Y es así cuando yo podía saber, ok, so es esta persona, Dios, ok, so dime qué es lo que está pasando. ¿Por qué, cómo es que puedo hacer oración por esta persona? Y simplemente espere por esa palabra. Ya sea que el Señor le dé una palabra o sea que el Señor le dé, así como lo hicieron ahorita, a través de su palabra, de cualquier forma. Y es así como se van entrenando una y otra vez. Esto no para aquí. Hágalo, inténtelo después de la llamada, inténtelo mañana, sígase estrechando más y más y más en su fe, porque el Señor lo quiere usar más y más. Amén. Así es que, Amén. Padre, te damos Hermano, gracias. da, me da un chancecito para dar un pequeño testimonio. Sí, claro que sí, dígalo. Bueno, he estado recibiendo estas lecciones y leyendo el folleto. Y hace unas semanas hablé con una señora que dice que fue al médico y le dijeron que tenía unas pelotas, quistes, lo que fuera, en el seno y que existía la posibilidad de que se volvieran malignos y ella estaba muy preocupada, con mucha ansiedad, mucha afán. Y yo le digo, yo voy a orar por ti y porque la palabra dice que vamos a poner las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿verdad? En Amén. fe. Uno Amén. sentía esa cosita por dentro, pero digo, en fe lo voy a hacer porque esto no es por emociones ni sentimientos. Entonces oré, en el momento pues ella em, se le salieron las lágrimas y todo el asunto. Yo me fui tranquila, yo dije, yo hice mi parte y a mí se me olvidó todo el asunto. Y como a las 3 semanas la volví a ver y me dice que fue donde el médico para los resultados y le dijeron que no tenía nada. Amén. Gloria al Entonces, Señor.
un Así es. testimonio de las cosas que, bueno, una de las primeras cosas y yo sé que Dios va a hacer mucho más. Amén. Así es, hermana. Y pues por su obediencia, alguien más fue sanado. Usted fue el milagro para alguien. Y eso es lo que el Señor está esperando, que nosotros obedezcamos a su palabra, a ejecutar su poder. Y a pesar de que ese es un buen testimonio también, porque a pesar de que tú no viste nada al momento, viste cómo el Señor aún así se movió. Así es que no siempre tenemos que ver algo, simplemente confiar en nuestro Padre que ya está hecho. Y amén y amén. Gracias, hermana. Amén. Bueno, pues, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Te doy gracias, Señor, pues por poder hablar sobre el Espíritu Santo, no solamente que sea una doctrina, sino que el Espíritu Santo lo podemos manifestar, podemos escuchar su voz en el nombre de Jesús. Y Padre, te agradezco que en esta semana lo que hemos aprendido esta noche lo van a poner más y más en práctica, Padre. Te damos gracias que van a poder discernir lo que es la voz del Espíritu Santo en el nombre de Jesús.